Estamos de regreso después de esta pequeña pausa comercial para continuar con el segundo bloque de actualidad y política, este primer programa del año 2021, que es cierto lo recibimos con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha garra también para lo que se viene este año 2021. El 2020 fue complejo y todavía estamos en tiempos complejos de pandemia, pero también supimos, digamos, valorar muchas cosas de las que antes no valorábamos. Bueno, tomando todos los resguardos necesarios, como siempre, vamos a ser majaderos en eso, lo comentábamos con la directora provincial de Cernatur también, hay mucha gente que no está respetando el distanciamiento físico, la buena utilización de la mascarilla, no aquí, sino que tiene que estar acá, entre otras cosas, periódicamente el uso de alcohol gel para evitar riesgos de contagio. Vamos a conversar, tenemos invitado a un invitado que es parte de la casa, ya es amigo de la casa, también del canal de TVNet. Me refiero a Aquiles Mercado, él es analista de estudios laborales y recursos humanos y ahora también candidato independiente a constituyente. ¿Cómo está, don Aquiles? Muy bienvenido, muy feliz año, un abrazo sí, a la distancia. Igualmente, Claudita, un tremendo abrazo de Año Nuevo, un afectuoso abrazo para todos ustedes, acá el equipo de TVNet, que, como yo siempre digo, es la ventana abierta, digamos, a la opinión de la ciudadanía. Por supuesto, esa es la idea. La idea es entregar nosotros información regional, ¿cierto?, que ataña a la región o a nuestras regiones cercanas también, porque son realidades completamente distintas, por ejemplo, en la región metropolitana. Don Aquiles, hemos hablado, nosotros nos hemos sentado a conversar en varias ocasiones donde hemos hablado de todo. Pero ahora usted va de candidato de manera independiente, ¿cierto?, a constituyente. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo nace esa petición también a ser representante, digamos, de poder escribir y ser parte de la historia a una nueva constitución? Le explico, esto viene y obedece a una petición de varias personas que me conocen, tanto de Santiago, de Valparaíso, donde yo trabajé y desarrollé una trayectoria sindical que significó una dura lucha y una dura pelea, primero en contra de las privatizaciones de las empresas del Estado, cuando yo trabajé en LAN-Chile. Fue la primera empresa que yo defendí. Y posteriormente vinieron las otras empresas, ¿cierto?, que todo el mundo ya sabe, y hubieron dos rondas privatizadoras. Y fue una dura lucha en ese tiempo. Posteriormente llegó la democracia y se siguió con este proceso en circunstancias que se había dicho que no. Y esa batalla, por decirlo, tan desigual, significó que mucha gente viera que había una trayectoria de consecuencia, de honestidad, porque quiero decirlo claramente, están los documentos que fueron enviados a la Cámara de Diputados, al Consejo de Defensa del Estado, a los tribunales. Intentaron varias veces sobornarme, dándome casa, eligiendo en Papudo, Cachagua o Zapallar. Eran casas, digamos, patronales, unas casas de administraciones, a todo trapo. Me pasaban camioneta, me subían el sueldo indudable, quedaba a nivel de subgerente, con un sueldo casi de 3 millones de pesos, situación que yo rechacé en todo momento, y está en un documento que después yo quiero mostrarlo. Yo voy a sacar un video y lo voy a mostrar ahora, ese documento. Entonces, ese nivel de, como le digo, de trayectoria, de consecuencia y de defensa de los intereses de los trabajadores, además del patrimonio del Estado, que era esa empresa, significó que mucha gente me dijera, bueno, tú ya tienes la experiencia, tú ya tienes el conocimiento, lograste incluso en LAN-Chile atrasar la ley 18.400 que creaba la sociedad anónima de LAN-Chile, 2 años, digamos, con denuncias tremendamente fundamentadas y que demostraron precisamente que esa empresa ex profeso se llevó a la privatización, como se hizo también con la sanitaria. Entonces, ese es el tema. Pero además, que muchos familiares, parientes, ¿cierto?, amigos, dijeron, oye, pero tú, que se dan las peleas anónimas, claro, con documentos en mano, qué sé yo, y todo el mundo están en internet, incluso muchos. Bueno, ¿y por qué no lo haces ahora? Pues si ahora es la oportunidad. Y yo creo que eso fue la motivación que me llevó a tomar esta decisión para efectos, digamos, de tener la claridad de poder entrar en una batalla que yo creo que también va a ser bien difícil, es decir, instaurar una nueva constitución sacando los modelos y los marcos que
han funcionado durante 47 años. Porque esto viene, perdón, del 80 a la fecha son casi, Matemática no le matemáticamente mucho, desde el 80 son 40 años. 40 años. 40 años. Complicado. Don Aquiles, Claro. a ver, se ha hablado mucho y los medios de comunicación también hemos informado, ¿cierto?, lo complejo, lo difícil que es para un candidato de lo que sea, candidato a concejal, alcalde, constituyente, que más encima tiene muy poco tiempo también para poder hacer, entre comillas, una campaña. Se ha hablado mucho de lo difícil que es para un independiente poder presentarse y ser, digamos, ratificado. En este caso, usted quiere ser por el Distrito 25, tiene que ser confirmado por el CERVEL. Tienen un plazo específico que queda muy poco, ¿cierto?, para que sean inscritos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las fechas claves también? ¿Y qué trabas tiene, qué tantas trabas tiene ser independiente? Bueno, es una, digamos, competencia tremendamente desigual. Primero que nada, ¿cierto? Los partidos políticos tienen ya todo un mercado cautivo, tienen todos los procedimientos, tienen los equipos, y el independiente y algunos tiene tienen recursos también. Y bueno, y lo más, eso es lo que quería dejar para el final. Y cuentan con los recursos que no tiene el independiente. Y esa es una gran desventaja. ¿Y por qué? Porque uno tiene que, primero, además que muchos somos desconocidos en el ámbito de esta lucha, de estas lides, entonces tenemos que darnos a conocer. Para eso justamente se necesitan equipos bien organizados, ¿cierto? Se necesita apoyo económico, o sea, uno parte de cero. Y los tiempos también son tremendamente limitantes, porque en ese sentido, ¿cierto? Como decía, el partido político, con sus militantes, independiente que sean las mismas fechas que vamos a tener aquí al 11 de enero, porque el 11 de enero se termina, digamos, el plazo para las inscripciones. Hablando de la próxima semana. 2 días, 4 días, 5 días. ¿Cuántas firmas son las que necesitan ustedes los independientes? Bueno, para que un independiente calce en una lista, porque la idea es que vaya en una lista, el independiente que va solo va muerto. Ya. No tiene ninguna posibilidad, digamos, para poder competir. Y la lista se compone de 6, ¿no? Y la lista se compone precisamente de 6, o sea, 3 mujeres, de acuerdo a la ley paritaria, ¿cierto? Y 3 hombres. 3 hombres. Entonces, pero aquí en la zona hay 40 candidatos ya. 40. Claro, 40 candidatos. Ya. Entonces... en el distrito, digamos. En el distrito, claro. Ya. Y como le decía, todos estos equipos que hay que empezar a armar, ¿cierto? Y hay que empezar de alguna manera a poder elaborar estrategias, ¿cierto? Comunicacionales. Claro. Es tremendamente difícil. Y es más, el sistema que se instauró, que es el sistema, digamos, de votar en línea, a través de la clave única, qué sé yo, ocurre que mucha gente no tiene la clave única. Claro. Ocurre de que gente, por ejemplo, de los sectores más vulnerables, ¿cierto? No tienen ni siquiera internet. No tienen un computador. Entonces, se hace tremendamente difícil captar, a pesar de que esa gente quiere hacerlo, que digamos, emita su firma para efecto de patrocinar una candidatura. ¿Cuántas firmas necesita? Bueno, las firmas que se necesitan por los cálculos que se hace para que la persona esté, digamos, dentro de una... de 120, de 120 para arriba. Pero, no es que necesiten un mínimo de firmas, no sé. Claro, o sea, 120, no sé. que yo creo que ese 120 es para que diga, bueno, yo estoy aquí compitiendo. O sea, llegué, claro, pero cuando hay 20, o sea, perdón, cuando hay 40, yo creo que unos van a llevar más votos que otros. Claro. O sea, yo creo que el límite no es ese, yo creo que el límite es muy superior a eso. Es decir, nosotros calculamos con algunos expertos electorales. Yo trabajé en la Chile y el experto electoral que había ahí era Eric Campaña. Era el experto electoral que tenía Eduardo Frei Montalva. Cuando le hizo la campaña, como cuando fue presidente, digamos, Frei Montalva, padre del actual o del ex presidente Frei. Y ese caballero era un maestro en los cálculos y en las proyecciones que se hacían. Y dejó una escuela en el Círculo de Jubilados de la Chile. Entonces yo les consulté a ellos, como yo trabajé, les dije, oye, ¿qué pasa con esto? No, me dijeron aquí, no te confíes en esas cifras. Las cifras tienen que ser mucho más altas. Mucho más altas. Y yo lo digo sinceramente porque no tengo por qué guardarme esa
soy abierto, Claro. soy honesto en todo, y el que saque mejor, como dijo Leonel Sánchez, que gane el más mejor. ¿Ah? Pero pues, se supone que ahí de los 40 que están en la lista, los que tienen la mayor cantidad de firmas son los que van a quedar, los primeros 6, ¿no? ¿O no? Claro, por supuesto. Claro. Digamos, el requisito excluyente y fundamental es que la persona tenga la mayor cantidad de votos. Que yo lo encuentro, digamos, incluso yo lo planteé en una... Situación que no ocurre cuando alguien va bajo el alero de un partido político. Claro, claro. Es que Porque el partido lo inscribe, digamos, inscribe la lista. Claro, porque aquí, mire, para que la persona sea candidato, como usted me preguntaba, son 3 requisitos, ¿cierto? Que primero esté inscrito o sea, sea mayor de 18 años, esté inscrito en el distrito 25 y que, digamos, aquellos que lo patrocinan no sean militantes políticos. Esos 3 requisitos. Y después, ¿Y a qué llaman patrocinador? el que vota por uno. Ah. El que vota. Todo el mundo cree que el patrocinador es el que le da plata o que le financia economía. No, yo creo que han ocupado muy mal los conceptos, los términos. O sea, patrocinar yo creo que aquí tendrían que haber dicho la persona que, digamos, elige o vota por un determinado candidato. Punto. Porque aquí no hay patrocinio. O sea, la firma no es un patrocinio. O sea, pero ya, de quedar entre los 6, si viene la elección, tienen que votar por ustedes, los independientes, solo independientes. O sea, si yo soy UDI o del Partido Comunista, ¿no puedo votar por un independiente? No, porque acá son solamente independientes. Independientes. Sin ninguna tutela ni tuición política. Pero es que uno vota por las personas, o vota por las personas y vota por el conocimiento que tiene la persona, se supone, para representarnos a nosotros, los ciudadanos, en escribir una nueva constitución. Claro, por eso, es que mire, acá, por eso le digo que hay ciertos errores, porque incluso el CERVEL, a los independientes, porque yo soy independiente, o sea, yo no estoy matriculado con ningún partido. Ya. Yo hace 11 años que no tengo que ver nada con la política partidaria. Y resulta que el CERVEL a nosotros nos pone como partido independiente, y no somos un partido, cada uno está por su lado, solo. No tenemos una organización, no tenemos patrocinio económico, yo no sé por qué ellos... Y los están obligando, digamos, en cierta forma a ser un partido. O seguramente, pero eso yo creo que conglomerado, no sé, una agrupación. Claro, yo creo que se va a ver en el futuro, o sea, porque ahora, imagínense, con el nivel de desorganización, de desorientación que hay, de falta de recursos, resulta que nos están diciendo que somos un partido y nosotros estamos como independientes. Entonces la gente eso se confunde, no entiende. Claro, y eso es lo que quieren ustedes, claro, como independientes, desligarse incluso de los partidos políticos. Mire, y dentro de esas diferencias odiosas que hay, está precisamente el tema de los plazos. Es decir, nosotros encontramos, porque yo tomé la decisión producto de que hubo indecisiones respecto de quién iba, quién no iba. Entonces yo consulté, yo soy bien, le dije, bueno, ¿quién va? Yo me inclino para que se diga quién va y espero. Y nunca hubo decisión. Al final tomé la decisión yo solo. Y lo hice muy tarde, tendría que haberlo hecho mucho tiempo atrás. Sí. Mucho tiempo atrás. Entonces, lo mío viene recién ahora de diciembre. Claro, y por eso que le digo, las presiones fueron muy fuertes. Me decían, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿qué estás esperando? Me decían, ¿qué estás esperando? Si tú tienes todo tienes la experiencia. Es que también fue todo tan encima, se supone que la elección del plebiscito iba a ser en abril, ya se suspendió para octubre, en octubre ya fue una muy masivo plebiscito por lo demás, y ya en octubre, que después que las fiestas de fin de año, y ahora ya recién... Entonces, bueno, nosotros basando en esos mismos criterios, ocurre de que la Corte Suprema emitió un auto acordado producto de este mismo problema, es decir, ellos, para poder de alguna manera dar amplias facilidades a todo lo que era los trámites judiciales, sacaron este auto acordado y dijeron claramente que esto era, digamos, en virtud de minimizar todos los problemas que existían producto del COVID-19, o sea, para proteger la vida y la salud de las personas. O sea, se iban a dar plazos, digamos, el Poder Judicial tiene incluso plazos fatales para ampliarlo. Entonces, nosotros digamos, de acuerdo al principio de igualdad de la ley que existe en este país, dijimos, bueno, ¿y por qué nosotros? Si a nosotros el COVID también nos ha afectado, y sobre todo a las personas de mayor edad. Entonces queremos que se amplíen los plazos.
hicimos la carta y la enviamos al CERVEL y la enviamos a la Cámara de Diputados. El CERVEL tiene, digamos, la voluntad de hacerlo, pero ellos no pueden legislar. Entonces, todo radica en la Cámara de Diputados, que ellos tienen plenas facultades para legislar y hacerlo tal como lo hicieron con el primer y segundo retiro, que era intocable. Acuérdense en ese tiempo que nadie podía tocar, digamos, los sacros fondos provisionales que estaban al servicio, digamos, de los que no ponen un peso. Claro. Entonces, se hizo eso y se hizo bajo una reforma constitucional. Entonces, esto que es más simple, que es mera voluntad política, no pasa por otra cosa. Pero perfectamente lo pueden... En concreto ahí, don Aquiles, ¿qué es lo que está pidiendo usted? ¿Está pidiendo que aumenten el plazo, digamos? Por supuesto. ¿Qué fecha quieren? Solo para los independientes, ¿cierto? Eso nosotros no podemos abogar por los partidos políticos porque estamos totalmente separados. Entonces, nosotros aquí acordamos pedirlo desde el 11 de enero hasta el 15 de febrero. Ellos dicen que eso altera todo el itinerario electoral. Bueno, ese no es un problema nuestro. O sea, para eso está el CERVEL, para que modifique, haga todo, digamos, las sincronizaciones de las fechas, qué sé yo. Pero nosotros tenemos el derecho, digamos, de ampliar ese plazo porque consideramos, y todo el mundo coincide lo mismo, hicimos una reunión plenaria de todos los distritos a nivel nacional y todos los distritos coincidieron que el plazo era muy corto, que a todos los pilló por igual y que es muy difícil conseguir esos famosos patrocinios que dice el CERVEL, que son la recolección de la firma, que la gente tiene que entrar al CERVEL, ¿cierto? Buscar ahí en donde dice convencionales constituyentes, ¿cierto? Ahí aparecen las dos listas, ¿cierto? Y ahí aparecen los nombres de cada uno. Y ahí donde dice patrocinar hay que poner un clip y queda la persona con la adhesión y el voto Pero el patrocinador también tiene que ser independiente, ¿o no? También tiene que ser independiente. Ya. No puede ser un militante político. Ya. No, y justo en realidad. Es que por eso, es que yo no entiendo. O sea, por un lado nosotros dijimos, vamos a ir porque, y esto no es porque le tengamos aversión, digamos, a los partidos políticos. Esto, yo creo que la aversión que se designaron y se digamos, infirieron ellos mismos, fue producto de la pésima conducta de esta actitud de no escuchar durante 30 años, de esta actitud de legislar en otras situaciones que no eran las que convenían, como la ley de pesca, que es una ley absolutamente corrupta. Es más, yo le digo, existe la ley 18.833, que es una ley que es producto de este famoso lobby, del lobby que hacen las grandes instituciones que tienen peso económico, que son las cajas de compensación. Y estas cajas que dan préstamos tan leoninos, como lo hace cualquier banco y cualquier financiera con altos intereses. Con intereses muy altos. Con intereses tremendamente altos. Estas cajas, ¿qué hicieron? Todas esas deudas de la gente que pidió préstamo y que fueron despedidas por ciertas empresas y la empresa no hizo el descuento, ellos pidieron que para no perder esos dineros se pudieran recobrar de alguna manera y pidieron al Parlamento para que se creara una ley, que es la 18.833, donde ellos señalan de que todos esos créditos financieros, digamos que se pidieron por múltiples razones, que son créditos financieros, sean considerados como deudas previsionales. Y como existe el tema de que las deudas previsionales, cuando un empleador no le cancela, o sea le retira la plata, el 10%, digamos, de su cotización previsional, y no se la paga a la AFP, eso pasa a ser una deuda previsional, que es imprescriptible. Claro, pero es una deuda previsional que tiene que asumir el empleador. Sí, pero el tema... Veamos la figura. Claro, tiene o sea, el empleador tiene que devolver esa plata. Claro. Porque esa sí que es una retención ilícita y además pasa a ser un robo, porque le dice, bueno, usted está obligado por la ley a retenerla, pero tiene que entregarla acá, porque es plata del trabajador, no es suya. Sí. Es de su sueldo. O sea, usted se la descuenta y usted se queda con ella. Y de eso, acuérdese que yo le he dicho de que la propia Evelyn Matei, cuando era ministra del Trabajo, reconoció que en eso había 1.000 millones de dólares que se habían perdido, que eran irrecuperables. Entonces, esa es la magnitud. Entonces, cuando yo digo,
pero ¿por qué un crédito? O sea, es como que si yo fuera un banco y el banco me dijera, mire, ¿sabe usted me debe? Así que como la ley de banco dice que a los 5 años prescriben todas las deudas y usted queda limpio y en el histórico se terminan a los 10 años, resulta que en la caja de compensación yo quedo de por vida con ese crédito y la caja tiene la autorización para descontármelo donde sea. Entonces yo voy a otra caja, pido el préstamo y dice, sí señor, le damos el préstamo, pero usted tiene una deuda de 1 millón que tiene que entregarle a la tiene X. Tiene toda la razón. Entonces eso es una sinvergüenzura, eso es una ley inmoral, corrupta, y la hicieron estos señores parlamentarios. Entonces por eso que digo, esta aversión no es porque nosotros ellos se adjudicaron y se crearon esa imagen pésima de malos legisladores, traidores, vendidos, ¿cierto? Por supuesto, pero don Aquiles, y esta carta ya se fue al CERVEL, a la Cámara de Diputados, pero dirigida al presidente de la Cámara. Dirigida al presidente de la Cámara de Diputados y digamos al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y tengo entendido que es reglamento ahora. Entonces va a los dos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la facultad de legislar. ¿Y cuándo la enviaron? Esta la enviamos la semana pasada. Y no sé, entonces, creo que tienen 30 días para responder. El CERVEL dijo que tenía 5 días para responder. Él ya no respondió. Claro, pero el CERVEL no es, puede tener todas las intenciones. Yo creo que el CERVEL lo que va a hacer, mire, Cámara de Diputados, me llegó esto, y le decía, a nosotros también nos llegó. Bueno, ustedes son los que tienen que apurar el asunto, o sea, porque nosotros podemos hacerlo, pero con una ley que nos respalde, y esa la hacen ustedes. Claro. Y no hagan una ley buena ahora de todas las malas que han hecho durante toda su vida, hagan una buena y denle el plazo a los ¿Y no han tenido algún acercamiento, digamos, como usted dijo que habían tenido una reunión a nivel nacional de los candidatos o precandidatos como constituyentes independientes? ¿No han tenido algún apoyo, algún acercamiento de algún, no sé, diputado? No solamente de los de acá, sino que a nivel país. ¿Han tenido algún apoyo? Yo creo que el nivel de aversión, ¿cierto? Y de odiosidad que hay hoy día con todos los políticos es precisamente por eso, porque no se hacen presentes en nada. Sin embargo, cuando ellos iban a una convención de trabajadores, donde iban a lucirse con falsas promesas, se peleaban para estar, digamos, en la tarima dando sus discursos. Hoy día, que la gente los necesita, no aparecen por ninguna parte. Por eso le pregunto, ¿pero ustedes han hecho la gestión para tener un acercamiento, además de entregar esa carta, que esa carta usted sabe que llega, que la timbren, que se va a una, ¿cómo se llama? Que tiene que ser despachada, tienen tantos días para ser despachadas, capaz que le respondan después del 11 de enero y ya no haya nada más que hacer. Le explico una cosa, Claudita, yo creo que independiente que nosotros nos hubiésemos acercado, primero ellos no les conviene que los independientes salgan. No les conviene. Y por un lado... Pero hay diputados independientes también. Sí, pero son los menos. Claro, entonces, pero eso deberían apoyarlos a ustedes. Sí, pero eso tendría que ser del distrito aquí, ¿cierto? Porque... Sí, o sea... Ahora, pero el si tema tienen un diputado, aunque sea de Arica, aunque sea de Punta Arenas, independiente, que los pueda apoyar a todos ustedes, me refiero como candidatos o precandidatos a constituyentes, o sea, sería... Claro, sería fabuloso, pero sería uno solo, y resulta que para poder conformar, digamos, un proyecto de ley, ¿cierto? La iniciativa de ley tiene que haber mínimo 10. Claro. Entonces, el trabajo para nosotros más apremiante era conseguir esta firma. Porque entrar a ese habría que armar, por eso le decía, armar un equipo que fuera para allá, y los independientes estamos todos recién en la etapa de conformar una lista para poder tener la certeza de que vamos a ir, digamos, con una mínima posibilidad de poder competir. Entonces, todo ha sido totalmente complicado. Y ahora, ese plazo nos daría la facultad y el tiempo y nos daría toda la disponibilidad para hacer lo que usted dice, o sea, movernos por todos lados. ¿Y cuál plazo pidieron ustedes? ¿Qué plazo pidieron? 15 de febrero. 15 de febrero. 11 de enero, 15 de febrero. Ya, o sea, como un mes más nomás. Un mes, claro. Y en un mes, con la experiencia que ya hemos adquirido con todos estos embates, ¿cierto? Y todas estas polémicas y todas estas dificultades y diferencias odiosas, yo creo que se puede hacer algo si se da ese plazo. Pero el tema está en que yo creo que esos parlamentarios, si ven este tema, deben hacer de ellos venir a solucionar, porque ellos tienen que satisfacer las demandas de la gente. Claro. No estarles reclamando ni pidiendo, porque para eso están mandatados.
Sí, para poder asumir eso. Claro, pero como dicen también ahí, el que está interesado también, porque tienen que tener muchas miles de cosas más, de muchas peticiones y todo, entonces quizás no sería malo también enviárselas a cada uno de los parlamentarios, por lo menos de acá del distrito o de la región. Claro, tiene toda la razón, yo no le discuto eso, pero ¿sabe? Yo no asumiría digamos, mea culpa porque, como le digo, yo me incorporé recién ahora por ahí por la primera semana de diciembre. Yeah. Y de ahí empecé con las ideas pero yo hubiese sido antes, yo téngalo por seguro que habría tenido ya a varios comprometidos en esta cosa, con nosotros. Me imagino. Don Aquiles me dice que estamos en la hora, tiene unos segunditos ahí para poder despedirse. Bueno, yo le pido, digamos, a todos los habitantes, a todos nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas acá de la región de los lagos, primero, a mí me gusta ser concreto. Esta experiencia que yo tengo y que he adquirido, quiero volcarla en este cambio constitucional porque me ha correspondido hacer muchas cosas de este tipo, relativas a la Constitución. Es más, yo pedí, digamos, derechamente, y esto lo vengo haciendo desde que se inició el gobierno democrático, es decir, cuando vino los primeros escándalos, denuncié el escándalo que hubo en el colector de Valparaíso, que fue escandaloso, 22.000 millones de pesos, más 120 millones de dólares. Y resulta que en ese sentido, después le pedí, eso mismo lo ratifiqué en el Consejo de Defensa del Estado el año 2001. Pero en concreto, el llamado que... Y ahora, ¿el tema cuál es? Que yo quiero volcar esa experiencia para provocar cambios reales, es decir, que esos cambios se hagan patente en un documento, pero que sea respaldado no tan solo en la Constitución, con las leyes que corresponde, para que se persiga el cumplimiento de lo que mandata la Constitución, que eso es lo que no existe hoy día. Muchas gracias, don Aquiles. Mucha suerte, mucho ánimo también y por supuesto no va a ser la última vez que vamos a estar aquí compartiendo panel juntos. Muchas gracias. Por supuesto que sí, muy amable y yo le agradezco a todos los electores y Aquiles Bernabé Mercado Río Seco está ahí en la papeleta. Muchas gracias. Ahí con nosotros entonces Aquiles Mercado, analista de estudios laborales y de recursos humanos también y candidato independiente a constituyente, donde conversábamos por respecto a todos los requisitos que les piden a ellos como independientes para poder postular a esta nueva constitución. Nosotros damos término a este programa, el primero del año 2021, pero quédese junto a nosotros, tenemos mucha más programación y como siempre, mucha más información, actualidad, contingencia y también política aquí en su canal, en TVNet.